al presidente, al señor Diosdado Cabello, a Jorge Rodríguez, que se pongan la mano en el corazón, que realmente hay personas ahí que son inocentes, que no deberían estar ahí. Mi hijo debería estar estudiando, practicando su deporte con sus otros compañeros. Eso duele. No duermo. Mis otros dos hijos sufren. Mi hija estudia, pero mi hija ahorita le duele la cabeza porque me dice, mamá, no sé qué pasa, no puedo dormir. El niño que está en el liceo también. Mamá, ¿cuándo viene mi hermano? Ellos tienen 3 meses ya, porque mañana se cumplen 3 meses de la detención de mi hijo. Ellos tienen 3 meses que no le escuchan la voz a su hermano. Mi hijo ha perdido 20 kilos. Y creo que para ninguna mamá es fácil. Bueno, ¿Tú sabías, bueno, William, tú sabías que estas madres visitan a sus hijos cuando, bueno, les permiten la visita cada 15 días, etcétera? Pero los padres no pueden visitar a los hijos presos. Está prohibido el acceso de eso que llaman personal masculino a visitar presos, como familiares a visitar presos. ¿Sabías eso? no sabía. Bueno, fíjate tú. Entonces, fíjate tú, un muchacho que está preso, o los muchachos que están presos en general, un preso no puede recibir una visita de un padre, de un hermano, de un hijo. Tiene que ser la madre o la hija, etcétera. Son las normas que hay aquí en el sistema penitenciario venezolano. Pero a mí, de lo que dijo la señora Carmen García, ella es la madre de Diego Salazar, me llamó mucho la atención algo que me comentaba también fuera de cámara. Y es que la primera noche que ellos, en los primeros días que ellos estuvieron presos, uno de los delincuentes que están presos allí en otro calabozo llamó, se empezó a quejarse con el encargado, el comisario jefe del lugar donde estaban allí en La Guaira, y le decía, mira, vale, ¿cómo es que ustedes nos traen estos chamos aquí? Esto parece un kinder. Traigan el lámpara, ¿cómo van a traer esos muchachos que lloran toda la noche, que se quejan, que están llorando toda la noche? Fíjate tú, hasta los propios delincuentes se manifestaron, digamos, conmovidos por la situación que viven estos muchachos, ¿no? Y este joven, Diego Salazar García, él es deportista, practica taekwondo. Yo publiqué también una promoción de la entrevista, la publiqué en la cuenta de X, donde él se muestra, donde lo muestran a él. Él es estudiante de la Universidad Marítima del Caribe. Y publiqué un extracto, gracias al trabajo que hace mi esposa, que es mi productora, jefa de redacción de todo. Sí. Y en el cual pues él aparece en esa práctica de taekwondo y tenía, incluso estaba listo para competir para ir a los Panamericanos. Por supuesto, los Panamericanos se suspendieron y él, por supuesto, gracias a esa situación, pues no se pierde hasta ahora la posibilidad de ir a algún Panamericano. Pero bueno, varias madres estaban invitadas, me habían informado pues que venían 4, entre 3 y 4 madres, y solamente llegó Carmen García. Las otras, y es comprensible, tenían miedo pues de las consecuencias de esa entrevista. Y la señora García me dice, bueno, ya yo no tengo, o sea, ¿qué miedo puedo tener? Yo lo que quiero pedir por la libertad de mi hijo, o sea, y asumió pues la responsabilidad. Toda conducta en ese sentido es comprensible y de paso respetable, ¿verdad? Porque las madres que no vienen a los programas lo hacen pensando en que si vienen a un programa a denunciar, sí, o a exponer el caso, pues le puede venir alguna represalia a su muchacho, ¿no? Primero, sí. ¿sabes qué, Vladimir? Yo quiero comentar primero que la valentía de esta señora, ¿no? Sí. Porque yo cuando vi la entrevista y vi que tú estabas haciendo el comentario que habían sido invitadas otras y ella mismo reconoce que no fueron otras madres porque tenían miedo. Y bueno, y también reconocer el valor periodístico reporteril que tiene esta conversación que has sostenido con ella tú, ¿no? Porque evidentemente, bueno, todos sabemos las cosas, los escenarios en Venezuela. Y a propósito de esta entrevista que ya publicaste, ¿tú has recibido alguna llamada, alguna situación? No, todo bien.
realmente no, realmente no. Ok, No, porque, bueno, y gracias a Dios que no. Lo que he recibido es muchos comentarios, gente que la ha ajá, reposteado, gente ok. incluso ONGs de derechos humanos, activistas que han reposteado, gente conocida, periodistas, en fin, Claro, colegas que han reposteado claro, esta porque entrevista. hay que decirlo, Vladimir, una entrevista como esta es complejo, es muy difícil poderla hacer en Venezuela. No solamente por el riesgo que corre la madre que está haciendo la denuncia, sino el periodista que la está haciendo. Vamos a estar claros. Entonces, yo cuando vi, o sea, yo la vi completa, y cuando la señora dice que todos queremos pasar la Navidad con nuestros hijos, oye, o sea, eso, mira, tú puedes tener una visión, digamos, opositora y llamar al gobierno, régimen y todo lo que tú quieras, pero aquí todos coincidimos, ¿no? O sea, aquí todos coincidimos en que todos queremos pasar la Navidad con nuestros hijos y solamente generando un proceso empático, ¿verdad? Un proceso de ponerte en el lugar de, y como tú eres padre y yo soy padre, tenemos nuestros hijos, oye, qué complejo es independientemente que tú tengas una visión o una ideología o que creas en ciertos valores y principios y que de repente esa sea parte de la discusión, pero esa discusión queda totalmente en el aire y estalla porque aquí nos unen unos sentimientos bueno, de unión, de familia, etcétera, porque ahora se acercan esa fecha, pues, ¿no? Sí, fíjate, incluso ella decía en la entrevista que ella no siente odio por el presidente, por ninguno de los funcionarios del gobierno, simplemente quiere llegarles al corazón de ellos, ¿no? Y su principal preocupación es la suerte de su hijo. Pero fíjate que también ella comentaba que antes ella no se ocupaba ni veía noticias de situaciones de jóvenes presos o de situación política, que no era su tema, ¿verdad? Pues ella es practicante religiosa, pertenece a una iglesia cristiana. Pero fíjate que le ha tocado vivir esta experiencia y entiende ahora por lo que han pasado otras madres, pero que básicamente es un clamor lo que ella está haciendo para que le liberen a su hijo. Y es parte del contexto venezolano actual, ¿no? Y se acerca la Navidad, que siempre ha sido, fíjate tú, William, una fecha en la cual durante mucho tiempo, cuando había en otras épocas también presos políticos en Venezuela, se reclamaba la amnistía general. Libertad para los presos, amnistía general, era una consigna que voceaban Nicolás Maduro, Tarek William Saab, eh, por decirte dos de los más conocidos funcionarios de este gobierno, que eran militantes de partidos de izquierda, pero no solamente ellos, muchos militantes de la izquierda de aquella época que hoy son diputados, ministros, embajadores, parlamentarios regionales, alcaldes. Bueno, era una consigna que se coreaba, se pedía libertad para presos políticos, muchos de ellos vinculados incluso a la guerrilla o que fueron guerrilleros o que tuvieron algún tipo de acciones que meritaron este tipo de planteamientos porque eran presos políticos. Yo visité muchos presos políticos en el cuartel San Carlos e incluso, siempre lo recuerdo, nunca dejo de decirlo, al propio Nicolás Maduro lo vi preso en la DICIP, lo vi preso incomunicado en un tigrito, en una celda de castigo, lo vi con mis ojos, no me lo contaron. Cuando yo fui a visitar a otros miembros del movimiento Quinta República que estaban presos, ni siquiera, no era Quinta República, era Movimiento Bolivariano Revolucionario, MBR 200. Y bueno, los fui a visitar como diputados, cuando los diputados podíamos visitar los presos. Hoy en día los diputados no pueden visitar presos políticos, ¿verdad? No pueden Oye, verificar. bueno, Carolina García es la madre de Diego Salazar, a quien tú entrevistaste, y yo estaba leyendo aquí algunos datos, ¿no? Este muchacho está en Tocuyito, Sí, está en el estado Carabobo, al sí, igual que señor. otros 53 jóvenes mayores de edad y Así es. 30 menores procedentes del litoral central. Sí, señor. Sí, señor. Estas son cifras, digamos, Sí, que sí, confirmadas. cifras que incluso ella la ratificó, Ok, ¿verdad? Ahora, yo no llevo en lo personal la estadística de todos los jóvenes presos, cuántos están en tal sitio o cual, no la tengo, pero sí. evidentemente, pues, estos datos son bien interesantes, ¿no? De cómo ella manejaba la información. Pero fíjate, vamos a ver si aquí se puede ver una Ahí, parte de la fotografía de este joven, ¿no? sí, ahí está. Ahí está. Espérate, déjame quitarle los comentarios un ratico. Ahí está. Ajá. Acércalo un poquito más, Vladimir.
Ah, Ajá. se cambió, se cambió. Ah, no, ahí está, ese es el muchacho graduándose, Sí, ¿no? sí, Ahí está. así es. Sí. Y aquí está también con otros compañeros de estudio de la Universidad Marítima del Caribe. Ellos no son militares, son estudiantes para Marina Mercante, para la Marina y cosas de esas, ¿no? Eh, Aquí está con ella y aquí está practicando taekwondo, el de blanco, Ajá. lo que yo te decía. Repetimos el nombre de él. Él se llama Diego Salazar Diego García. Salazar. Y su mamá se llama Sí. Carolina. Carolina García, sí, Eh, sí, así Bueno, es. mira, Pero bueno, entonces, yo te decía, oye, William, lo de la visita a los presos, pero no quisiera que se nos olvidara tocar el tema de Nelín Escalante, oye, sí. el Oye, caso del colega. sobre Nelín Escalante es periodista, Claro, ¿cómo no? es Yo trabajé con colega. él en el Diario de Caracas, lo conozco, nosotros lo conocimos en el Yo Diario de también lo Caracas, conozco, y no yo también lo recuerdo si conozco. trabajé con él en el Universal, pero en el Diario de Caracas seguro que trabajamos juntos. Él, como cada quien en su posición, siempre ha mostrado simpatía por el proyecto bolivariano. Y, pero es una persona, yo conversé varias veces con él, muchas veces allí en el Colegio de Periodistas conversamos, y lo que he visto en sus redes sociales, oye, me extraña mucho lo que pasó, porque él iba supuestamente de visita, o le habían hecho una invitación al DGCIN, No, y no entonces de visita, yo no sé si de visita, pero sino que lo habían llamado a lo conversar, no invitaron. sé bajo qué circunstancias. Bueno, pero lo cierto es que ya tiene varios días desaparecido, pero fíjate tú, él es detenido, de acuerdo a la información que circula, que ha venido circulando, yo mismo reposteé la nota del Colegio Nacional de Periodistas Sí, y también hice un comentario sobre el caso, pero sí. ahora me llama muchísimo la atención, fíjate tú, el problema de la justicia que tenemos en Venezuela, que es un abogado de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, estuvo todo el día de ayer intentando que le recibieran un habeas corpus en favor de Enlín Escalante, para primero saber dónde está y, bueno, conocer su estado, etcétera, todo lo que se hace, e incluso, bueno, pedir su libertad, todo eso. Pues al final de la tarde le dijeron que no iba a ser recibido su habeas corpus, que no iba a ser admitido, o sea, que no podía ni siquiera hacer entrega formal del habeas corpus. Es decir, bueno, mira, estamos en una situación de indefensión. Yo he dicho en estos días que en Venezuela, de hecho, tenemos las garantías constitucionales suspendidas, porque cuando tú no puedes ejercer un recurso jurídico como ese, cuando una persona la detienen y no hay, digamos, forma de saber qué organismo lo tiene y de saber su estado y por qué lo detienen y que pueda contactar con un abogado, un familiar, pues dime tú de qué se trata eso, ¿no? Mira, Coralia García, 66, escribe, las muchachas de las Clarisa en la cárcel de Los Teques están incomunicadas, no han tenido visitas, no lo permiten. Mi pregunta, ¿por qué no les permiten las visitas? ¿Ves? Lo que tú habías comentado, Vladimir. Exactamente. Fíjate, voy a estar pendiente de ese caso. Si esa persona me pudiera hacer llegar Ah, algún mensaje, si tiene algún contacto con algún familiar, sería Coralia, interesante es porque Coralia García sí, 66. Ese es Coralia García 66, sí. ajá. Sí, sería interesante saber si hay algún familiar de esta persona, eh, pueden darme alguna información o hay algún contacto de alguien que nos pueda facilitar información para también tocar ese tema, porque fíjate que es lamentable que eso está ocurriendo y no sale nada en los medios, y muy poco en redes sociales, no se tiene información de eso, ¿verdad? Que por cierto, en el INOF destituyeron a la directora precisamente por hechos de Sí. corrupción, por estar cobrando que si para las visitas, para esto, para aquello. Ahora, Es no es decir, grave, no, ahora no es grave, Vladimir, que tú, por ejemplo, como periodista venezolano que estás allá en Caracas, que estás en Venezuela, yo estoy aquí en Atlanta, en Estados Unidos, tú acabas de decir que has venido sosteniendo que están las garantías suspendidas. Eh, a mí me parece, oye, total y absolutamente grave, a la vez que contundente, que esto tú lo manifiestes. ¿Tú quisieras explicar aún más este detalle antes de hablar del caso de Edwin Santos, que no lo podemos dejar, y del profesor Labrador? bueno, fíjate lo siguiente, con respecto al caso que yo planteo, el caso de Sí, Nelín Escalante,
Pero no solamente es el caso de Nelly Escalante, son muchos casos. El caso de Eduardo Labrador es un caso también similar al de Nelly Escalante. Están desaparecidos prácticamente porque no se sabe dónde están, quién los tiene, dónde. O en el caso de Nelly, no diríamos que está desaparecido, está incomunicado, porque hay que precisar los términos, ¿no? Incomunicado, pues no se tiene ninguna información, no se le permite a un abogado verlo, ni a familiares, etcétera. Cuando yo digo que se suspendía la garantía, por ejemplo, la Constitución habla de que nadie podrá ser incomunicado. La Constitución habla de que todos tenemos derecho a la defensa en cualquier fase del proceso. La Constitución, y que tenemos derecho a coger nuestros abogados. La Constitución habla también sobre la libertad de expresión, que no puede haber limitación a la libertad de expresión, ni siquiera, o sea, la libertad de información, ni siquiera en estado de excepción. Aquí pareciera que vivimos permanentemente en estado de excepción. La Constitución habla de que nadie puede ser torturado. La Constitución habla de poderes independientes. La Constitución habla de respeto a los derechos humanos y de que no prescriben los delitos de derechos humanos y que ningún funcionario puede alegar en su defensa el cumplimiento de órdenes cuando actuó en violación a los derechos humanos. Bueno, aquí hay demasiados elementos para poner en entredicho el texto constitucional, que colocan el texto constitucional en una situación de evidente violación a lo que se plantea allí, ¿no? Entonces, evidentemente, pues, no podemos hablar de un país que tiene garantías constitucionales. De hecho, cuando alguien es acusado de terrorista, por ejemplo, a través de juicios de denuncias anónimas, por ejemplo, imagínate tú qué justicia puede ser esa. Entonces, mira, pero si existe un país que se llama Venezuela y no se cumple con la Constitución, entonces estamos ¿en qué escenario? Pero un escenario en el cual tenemos que, actuar para que se restituya la Constitución. De eso se trata, o sea, buscar la manera, incluso dentro del propio chavismo, hacer resonar esta situación que se vive en Venezuela para que volvamos a tener, de alguna forma, la prevalencia de la Constitución por encima de cualquier capricho de cualquier gobernante. Por eso, Vladimir, es que yo no puedo hablar de gobierno, yo tengo que hablar de régimen. Bueno, tú lo llamas como tú quieras y yo estoy aquí. Y si mi jurunga es más, te hablo de dictadura. También, porque tú tienes toda la libertad de decir lo que tú quieras decir. Claro, y yo estoy aquí y tú estás allá. Así es. Entonces, cada quien en su lugar. Mira, pero en todo caso, pero fíjate, William, más allá de llamarlo de tal o cual manera, el problema es, más que eso, es describir. Nosotros somos comunicadores sociales, somos periodistas. Es describir los hechos, ¿verdad? Lo que está pasando. El titular no es que no sea importante, pero la descripción de los hechos el poder de la palabra es importantísimo y poder definir las cosas. Claro. Pero yo entiendo tu realidad. El problema es el poder ejercer el poder de la palabra. Claro. Entonces, cuando tú me dices, hay un presidente, entonces yo digo, sí, hay un presidente hasta el 10 de enero. Pero hay un grupo de un poder que jamás ha querido reconocer que hubo una avalancha de votos. ¿Dónde están las actas después de 3 meses, etcétera? Entonces, pero mira, yo quiero que hablemos... A partir de enero es otra situación. Sí, yo quiero que hablemos de lo que pasó con el activista Edwin Santos, dirigente de Voluntad Popular allí en Apure. Fue detenido aparentemente por agentes de seguridad. Después entonces aparece el director de PTJ, diciendo que fue un accidente en una moto, y entonces después, y aquí viene una parte muy grave, Vladimir, y te lo tengo que decir, y es, hay una colega, ¿ok? Yo ni la voy a nombrar, porque creo que no es mi colega ya, porque lo que es una propagandista, ¿no? A través de las redes sociales, publicó las fotografías de Edwin Santos sin vida. Entonces, cuando yo veo eso, ¿no? Y yo me pongo en los zapatos de los familiares de Edwin o de los amigos de Edwin, ¿verdad? O los partidarios de Edwin, él formaba parte de un partido político. Yo no solamente es repudio ni rechazo, sino que yo aborrezco con todo mi corazón y con toda mi manera de ver las cosas, una acción de una persona, que se llame periodista, que publique ese tipo de fotos en X, en la red social X, y que diga que el caso
está cerrado. O sea, eso me parece ser vil como ser humano. Y ojalá que algún día la tenga frente a frente y le pueda decir esto. Porque no es porque yo estoy en Estados Unidos, porque yo además he ido varias veces. Lo que pasa es que ahora después de estos programas yo creo que ya no puedo entrar. Pero, exacto, porque yo lo puedo decir, pero a mí me dio impotencia, rabia contenida ver esas fotografías publicadas por una supuesta periodista que se ha convertido en propagandista del régimen. Y eso hay que decirlo así. Entonces, más allá del Bueno, yo caso... no entonces, estoy seguro de que sea periodista esa persona, porque... bueno, es corresponsal de Telesur, dice. Ah, ya. Pensé que estabas hablando de otra persona. Ahí Ya dice, entendí. Sí, ya. ahí Bueno, dice, lo que pasa es que... corresponsal de Telesur en Bueno, Caracas. bueno, eso es recurrente, eso es recurrente. Todos estos Sí, casos, pues... Vladimir, es recurrente, pero es decir, ahí estamos hablando de valoraciones éticas que están total y absolutamente Bueno, truncadas y superadas. fíjate tú una cosa, William, a propósito de eso. Yo decía que incluso el cumplimiento del Código de Ética Profesional en nuestro país puede ser un pasaporte a la cárcel para cualquier periodista, porque el Código de Ética obliga a la defensa de la democracia, obliga a denunciar violación a derechos humanos, obliga a la solidaridad con el más débil, obliga a decir la verdad, obliga a no ocultar hechos esenciales para la comprensión de una información, etcétera, etcétera. O sea, un conjunto de valores que son, digamos, la columna vertebral, que son la esencia de nuestra profesión como comunicadores sociales. Lástima que no lo tengo a la mano para leerlo, pero ciertamente, pues, déjame ver si lo logro conseguir aquí en Google, porque es interesante. Debo tenerlo por allí, pero no lo tengo a la mano, lamentablemente. Para la próxima te prometo que lo vamos a hacer. Pero en todo caso, lo que te quiero decir es que precisamente ese es uno de los problemas, que en Venezuela incluso el ejercicio del periodismo, fíjate tú, por ejemplo, informar sobre el dólar paralelo cotizó a tanto y el dólar el otro, eso es delito, ¿verdad? Que si Pero el dólar subió... Vladimir, mira, el director del CICPC, Douglas Rica, Bueno, a eso iba. amenazó a quienes desinformen sobre el caso de Edwin, del dirigente político Edwin Santos. El director del CICPC. Entonces, y que por desinformar. Entonces, uno trata de entender y ser empático, pero frente a eso, frente a los excesos, frente a los arrebatos, eso es lo que genera es repudio y más repudio. Yo le digo al director del CICPC, ¿dónde están las actas, director? Pero fíjate tú, para no mezclar una cosa con la otra, porque son cosas de naturaleza distinta, mi estimado William. Yo también digo que en este caso se ameritaría, por ejemplo, una investigación independiente, reabrir el caso, por ejemplo, reabrir el caso y sacarlo de allá, traerlo a Caracas, ¿verdad? O traerlo a otra ciudad y, por ejemplo, hacer una nueva autopsia que pueda ser verificada, que se haga una investigación, porque fíjate, yo voy a recordar casos que tuvieron impacto nacional, por ejemplo, y por cierto, uno que fue de aquella misma zona. Recordemos el caso del Amparo. El Amparo, que fue anunciado por Walter Márquez. Yo estuve en la exhumación, yo estuve ahí. Bueno, fíjate tú. ¿Y ese caso cómo se presentó inicialmente? Sí. Donde estaba el general Camejo Arias o el coronel en aquel momento. Bueno, se presentó como un enfrentamiento entre guerrilleros y el ejército venezolano. Y resulta que gracias a que sobrevivieron dos de los pescadores, sí, se pudo determinar que no había sido un enfrentamiento, que fue una masacre. La masacre del Amparo quedó registrada. Sí. Entonces, a veces las versiones policiales, bueno, pueden darse de esa manera y se pretende ocultar una situación que está tras esa versión, y por eso es importante que se clarifique. ¿Por qué? Porque tarde o temprano la verdad terminará por aflorar, por más que se quiera ocultar o se quiera amenazar o se quiera decir tal o cual cosa. En este tipo de casos, la verdad termina aflorando, y lo mejor para la credibilidad de la que tanto se ufanan, pues es que eso se clarifique de una vez. Y si hay funcionarios involucrados en la muerte de Edwin Santos, como se ha denunciado, pues que se determine y punto. Pero lo que no puede ser es que todo un Estado sea arrastrado a asumir una responsabilidad
cuando se puede investigar Oye, totalmente. Yo no estoy diciendo... Fíjate, William. Pero tú que ya, espérate, pero tú crees que se pueden nombrar unos peritos independientes en este momento en Venezuela. Bueno, mira, las universidades, ONG, o sea, si lo quieres hacer, lo puedes hacer. Si lo quieres hacer, ese es el problema. Pero ¿cuál es el deber nuestro? O sea, fíjate, por ejemplo, yo no vivo allá, yo no estoy allá, no vi la zona del supuesto accidente, no conozco a la persona difunta, no tengo un contexto que me permita a mí dar certeza de todo lo que se ha dicho. Simplemente que puede hacer uno como periodista que está en Caracas, bueno, decir, hay versiones según las cuales este ciudadano fue detenido por un organismo de seguridad y luego aparece muerto en un supuesto accidente. Bueno, ¿qué es lo que uno pide? Que se verifiquen todo esto, que las personas que incluso atestiguaron o dicen haber sido oyentes de que este ciudadano fue detenido, bueno, que puedan ser llamadas a declarar, no como detenidas, sino como testigos, ¿verdad? No como indiciados, sino como testigos, y que se abra un proceso transparente, que es lo que uno puede pedir en un país en estas circunstancias. Eso yo no puedo ponerme a decir, no, que los asesinos fulanos, yo no lo puedo decir porque yo no tengo elementos para decirlo, ¿verdad? Pero sí puedo decir que hay dudas razonables sobre el caso, porque las hay, ¿verdad? Si puedo decir eso, si debo, incluso no es que puedo, debo decirlo. Hay dudas razonables sobre ese caso y lo que se pide es que se investigue ese caso, que se investigue hasta el fondo, hasta el final, ¿verdad? Pero bueno, si no se hace eso ahora, se hará en cualquier otro momento, ¿verdad? Se hará en cualquier otro momento, porque esos son casos que terminan quedando en la memoria colectiva si no se investiga. Así que por eso, esa declaración que hizo Douglas Rico, a quien conozco, pues yo lo he conocido y tuvimos buena relación durante mucho tiempo y lo conozco, pues a Douglas Rico. Bueno, yo creo que es un error. Seguramente lo mandaron a decir eso, ¿verdad? Cumplió una instrucción y dijo lo que dijo. Pero en todo caso, de esas declaraciones también un cuerpo policial se puede devolver y puede reabrirse una investigación. ¿Cuántos casos no se han reabierto, William, por la presión de la opinión pública? Entonces aquí lo que tiene que haber es una gran presión de la opinión pública, de lo que quede de la opinión pública o de la opinión publicada, como se dice. Bueno, ¿qué se puede hacer? La opinión pública eres tú. O sea, la opinión pública aparece. Bueno, eres tú también, son las ONG, son los familiares. En Venezuela eres tú porque eres el único que puede manejar este tipo de casos y ventilar. No te creas, no, yo no soy el único, no me dejes esa responsabilidad tan grande. Mira, no, además acabas de decir una frase, no sé si te diste cuenta, pues está grabado. Te acabo de escuchar y dice que se investigue hasta el final. Sí, hasta el fondo, hasta el final, claro, sí, hasta el fondo. Sí. Es más, ese es un caso que, bueno, por supuesto inquieta y deja pues, mira, ¿sabes qué vienen a mi mente, querido Vladimir? Vienen a mi mente, por ejemplo, el caso, ya tú lo decías, de Fernando Albán, también que fue detenido en el SEBIN, en Plaza Venezuela. Venía el caso del comisario que llegó a Venezuela, lo detuvieron en el aeropuerto de Maiquetía, 48 horas desaparecido. La hermana dijo que Albán le había informado que estaba preso en el SEBIN y el 8 de octubre de 2018 iba a ser presentado en tribunales. Y a las 3:38 minutos de la tarde, ese 8 de octubre de 2018, el fiscal del régimen, ¿verdad?, otrora defensor de los derechos humanos, el poeta de la revolución, dijo que Albán se había suicidado, ¿no? Investigado por el intento de magnicidio contra Maduro, según el fiscal del régimen. Se lanzó desde un baño, dijo el fiscal del régimen. Entonces, y recuerdo, ¿no? Y recuerdo además lo que pasó con el general Baduel, que no dejaron que los familiares dejaran verlo después de que pasó lo que pasó, o sea, que murió. El asesinato del capitán de corbeta, por ejemplo, Acosta Arévalo, que sufrió un desvanecimiento y falleció. Exactamente, después de la golpiza que le dieron. Entonces, de todos esos casos yo me he ido recordando, ¿no? Entonces tú dices, bueno, hay unos mecanismos, sí existen. Hay un fiscal que ya sabemos lo que hace el fiscal, que es un fiscal del régimen. Un defensor del pueblo que nadie sabe dónde está, qué hace, cuál es su actividad, etcétera. Entonces, hay total y absoluta indefensión. Entonces, mira, aquí hay una señora, la señora Coralia García, 66, la que te dijo que tú dijiste para comunicarte. Dice, ¿cómo me comunico con Vladimir? Bueno, mira, anota un correo, vladimiralacarta@gmail.com, mi correo de mi programa Vladimir a la Carta. Vladimir a la Carta con B de Venezuela, vladimiralacarta@gmail.com, que se comunique conmigo, por favor. Yo le respondo el mensaje, que me dejen un celular allí y yo me comunico con él. Para que te comunique. No hay ningún problema. Vladimir. Bueno, mira, fíjate,
Lo prometido es deuda, A William. ver, ¿qué tienes Aquí ahí? tengo el código, aquí tengo el código de ética. Bueno, pero fíjate tú, artículo 11, vamos a leer este. Artículo 11. El periodista comete falta grave cuando comunica de mala fe acusaciones sin pruebas o ataques injustificados a la dignidad, honor o prestigio de personas, instituciones o agrupaciones. Ahí te dejo eso. Está, pues. Esto es para batearla. Claro. Ahí te dejo eso. O sea, una periodista corresponsal de Telesur en Caracas publicó las fotografías del señor Edwin Santos sin vida. Las publicó y están todavía en su cuenta de X, pues yo la vi esta mañana. Sí. Eso Sí, pero además, un periodista no puede ¿qué? decir caso cerrado. Claro. Un periodista no puede decir ese caso está cerrado. ¿Qué es eso? ¿Qué autoridad tiene un periodista para decir que un caso está cerrado? Se nota que Una la colega se nota que está guapa y apoyada, ¿sabes? O sea, que el alto poder la respalda para que ella se atreva a decir eso, y a escribir eso y a publicar eso. Así que todo mi repudio y rechazo por esa acción. El periodista, artículo 13 del Código de Ética, no podrá en ningún momento evadir el cumplimiento del artículo 9 de la Ley de Ejercicio del Periodismo, que dice a la letra: toda tergiversación de la información debe ser rectificada oportuna y eficientemente. El periodista está obligado a rectificar y la empresa debe dar la cabida total a la rectificación en la aclaratoria que formule el afectado. Lamentablemente, una persona que está muerta no tiene cómo defenderse de un ataque a su dignidad. Vladimir, mi abrazo, gracias por esta entrevista con los familiares. Cuando tengas posibilidad, yo sé que es complejo, es difícil, pero me encantaría poderlas también entrevistar. ¿Cómo no? Te hago llegar el contacto.